recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro este día. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro este día. Recibo mi milagro, recibo mi milagro. Hola, ¿qué tal? Es un gusto enorme poder saludarles a través de este medio e iniciar juntos una nueva serie de pláticas que se llaman Excelencia. El día de hoy vamos a ver la clase 2 y se llama Excelencia Ética. Hoy en día la gente intenta separar la ética en diferentes ramas. Te hablan de ética profesional, ética ministerial, ética social y ética personal, entre otras. Sin embargo, la intención de esta clase es que terminemos convencidos de que nuestra vida entera debe expresar excelencia en la ética. Vamos a empezar por entender qué es la ética. Según el diccionario, la ética es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y su relación con la moral y el comportamiento humano. Un segundo concepto dice que es el conjunto de costumbres y normas que dirigen y valoran el comportamiento humano. Para concretar, si hablamos de ética, estamos hablando del comportamiento humano. Cada vez que tú escuches en esta clase la palabra ética, estamos hablando de nuestro comportamiento. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo me comporto yo con el resto de la gente? Todos empezamos a desarrollar nuestro comportamiento desde nuestra niñez en la casa. La forma de comportarse de nuestros padres nos la transmitieron. Hay gente que piensa que como se comporta es correcto. Proverbios, en el capítulo 23, verso 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. ¿Qué quiero decir con esto? La gente piensa, como dije hace rato, que como se comporta es una forma correcta. Lo piensa y así se comporta. En otras palabras, ¿verdad? Puedo decirte que como pensamos, actuamos. Las reglas, las normas, los límites en nuestra forma de pensar, como te dije hace un momento, las aprendimos en la niñez y eso nos lleva a actuar y a comportarnos como ahora lo hacemos. Inclusive en la niñez nos enseñaron lo que es bueno y lo que es malo según el concepto de nuestros padres. Porque hay cosas que para mí son buenas que a ti te pueden parecer mal. Y al contrario, hay cosas que tú crees que son correctas y yo puedo tenerlas en mal concepto. Porque las reglas y los límites y las normas que conducen esa forma de pensar tienen un origen de acuerdo a la enseñanza, como dije hace un momento, que hemos tenido todos. Por ejemplo, en mi niñez, a mí me enseñaron a hablarle de usted a las personas mayores. En mi niñez me llevaban de visita a una casa y yo no podía tocar nada de esa casa porque eran bienes ajenos, propiedades ajenas. Hoy en día yo he podido ver, por ejemplo, a los niños que yo conozco de mi congregación, que me reciben, algunos me dicen, Julio, hola Julio, ¿está mal? No, yo creo que es algo que en ellos inspira confianza y me hablan de esa manera. Sin embargo, en mi niñez, te digo, no lo podía hacer yo porque mi papá nos llamaba la atención, se enojaba y vaya, que nos enseñaba que no podíamos tutear a un adulto. Hoy en día yo veo que los niños se acercan al grupo de alabanza y confiadamente tocan sus instrumentos y quieren saber cómo se tocan y vaya, en otros tiempos, en los míos, no se nos permitía tocar nada ajeno, sin el consentimiento del dueño. Por eso te digo, estos niños están reflejando lo que se les está enseñando en casa, que puede parecer bueno para unos, pero para otros puede parecer malo. Proverbios, nuevamente en el capítulo 16, verso 25, dice, hay quienes piensan que están bien en todo lo que hacen, pero al fin de cuentas acaban en la tumba. Esta es una traducción del lenguaje actual. En el mismo libro de los Proverbios, pero en el capítulo 14 y verso 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso yo creo
que debemos estudiar detenidamente la ética que rige nuestra vida y establecer nuevas reglas y límites de acuerdo con la palabra de Dios. Porque si tú y yo nos empezamos a discutir quién está bien y quién está mal, si tú y yo empezamos a contender para ver quién tiene un buen comportamiento y quién no, no nos vamos a poner de acuerdo. Va a haber muchas discrepancias. Por eso creo que la Biblia es quien nos puede guiar a poder tener un comportamiento correcto. Es necesario que revisemos nuestros pensamientos e identifiquemos si están en contra de la palabra de Dios, porque esta contiene las reglas de ética más importantes que podamos conocer. La Biblia es la máxima autoridad en cuanto a disciplina filosófica y ética se refiere. En una carretera, por ejemplo, vamos a encontrar, mientras transitemos por ella, señalamientos que nos indican los límites de velocidad, señalamientos que nos indican si hay topes, señalamientos que nos indican si hay curvas. Y si nosotros ignoramos esos señalamientos, podemos correr el riesgo de sufrir un accidente, morir y aún afectar a terceras personas. En los aeropuertos, es otro ejemplo, en las centrales camioneras hay detectores de metales. Y cuando nosotros pasemos por esos detectores, a lo mejor nos van a pedir que nos quitemos el reloj, el cinturón, los zapatos. Y si llegamos a parecer demasiado sospechosos, a lo mejor nos piden que nos quitemos hasta la ropa. Esto puede parecer incómodo y puede molestar a la persona. Pero qué bueno que existen estas restricciones, qué bueno que existen estos detectores de metales, porque esto nos asegura que no vamos a sufrir un asalto en nuestro viaje, que no vamos a sufrir nosotros un atentado mientras viajemos. Por eso te puedo decir que vivir en un país que tiene reglas es una bendición. Hace unos días, o todavía lo estamos viviendo durante esta pandemia, se nos ha indicado que guardemos una sana distancia, se nos ha indicado que usemos cubrebocas, se nos ha indicado que utilicemos gel antibacterial. Y vaya, es para bien de nosotros, es para que cuidemos nuestra salud y no caigamos en un contagio. Hay gente que desobedece esas indicaciones y solamente está expresando su forma de pensar a través de su comportamiento. Las reglas y los límites determinan nuestro éxito y determinan la ética de nosotros, nos ayuda a medir nuestro comportamiento. Las reglas y los límites te ayudan a poder terminar una tarea exitosamente. Por ejemplo, cuando un conductor que conoce los límites de carga de su unidad sobrepasa esos límites, sobrepasa el número de pasajeros que debe llevar, pues definitivamente se expone a un final desagradable. Un conductor común de un auto sabe que tiene que checar aceite, agua, combustible en su unidad. Y si no lo hiciera, corre el riesgo de no poder hacer bien la tarea que le corresponde. Por eso te digo que las reglas nos aseguran el éxito en una tarea. Y también nos ayudan a medir el nivel de comportamiento que tenemos. Las reglas, las normas y la ética nos protegen y nos ayudan a avanzar y a saber cómo mantener un alto estándar de comportamiento, que eso es lo que buscamos. Nosotros como cristianos estamos comprometidos porque representamos al Señor de señores. Como cristianos estamos comprometidos a mantener un alto estándar de comportamiento. Y solamente lo vamos a lograr si nos dejamos guiar por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un alto, elevado estado de excelencia. Y ese elevado estado de excelencia nos anima a hablar mejor, a pensar mejor y a vivir mejor. Las reglas y los límites establecidos por Dios son para ayudarnos a ser excelentes cada día. Desde que Adán desobedeció, la caída de la humanidad vino en deterioro. Empezó con una desobediencia, continuó después con rebeldía, con un crimen, y así ha venido hasta el día de hoy.
nuestra condición pecaminosa nos lleva a un deterioro natural. Nosotros por naturaleza somos pecadores, pero Dios quiere que mejoremos alcanzando el nivel de excelencia que supere a la mediocridad que rige al mundo. El mundo tiene una manera de pensar errónea, una manera de pensar que lleva a contradecir a Dios. Por eso en su palabra nos dice, no se amolden a este mundo, no os conforméis a este mundo. Proverbios en el capítulo 4 y verso 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Filipenses 1:6 también dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Entonces, si nos dejamos guiar por la palabra, iremos de mal a mejor, de mejor a excelente, porque el Señor va a perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Hay una regla básica que nos va a ayudar a poder tener un comportamiento excelente de acuerdo con la palabra de Dios. Esa regla básica la vas a encontrar ahí en Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y verso 2. Si ya la tienes, fíjate bien que dice, todas las cosas que quieres que los hombres hagan contigo, así también haz tú con ellos. Esa es la excelencia ética. Ese es el comportamiento de excelencia que Dios busca de nosotros, que el Señor Jesús nos enseñó en su vida aquí en la tierra. Nada más ponte a pensar en el impacto que podemos dejar sobre las demás personas a través de nuestras palabras. ¿Cómo queremos que las personas se dirijan a nosotros? ¿Queremos que no nos hablen con tono déspota o agresivo? Pues entonces no hablemos a los demás así. ¿Queremos que nos hablen con la verdad? Pues entonces hablemos con la verdad. ¿Queremos que sean honestos con nosotros? Entonces debemos ser honestos con todo el mundo. ¿Queremos que nos hablen cariñosamente? Entonces hablemos de esa misma forma a todos. Esta regla básica se refuerza con esta regla de oro, con esta regla de excelencia que el Señor dejó para todos nosotros, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 22, y vamos a buscar el verso 39, dice de esta manera, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dentro de esta regla podemos abarcar todas. Si en el mundo en general se dejaran conducir por esta regla, si el mundo en general practicara esta regla, no habría fraudes, no habría corrupción. Hay gente empoderada, con dinero de las altas esferas en la economía, que no ha conocido y no practica esta regla. Y si la conoce, la ha ignorado. ¿Cómo es posible que políticos importantes negocien con la salud de los enfermos y haya habido inclusive gobernantes que llevaron vacunas de agua a niños con cáncer? ¿Cómo es posible que presidentes de la República salgan a relucir por cantidades de dinero que se llevaron a sus bolsillos sin importarle la necesidad de su pueblo? Empresas que negocian, obras millonarias y no las hagan, se queden inconclusas. Líderes, directores de empresas que se portan egoístas, déspotas, egocéntricos, que toman el dinero para ellos y se olvidan de la gente que trabaja en sus empresas. Si la gente practicara esta regla de amar a tu prójimo como a ti mismo, no habría infidelidad en los matrimonios y por lo tanto no habría divorcios. Si esta regla funcionara en todas nuestras relaciones, no tendríamos pleitos, demandas de los unos contra los otros. Dios quiere que usted y yo cambiemos esta realidad. Comencemos a tratar a los demás como queremos que nos traten. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. ¿Es pesado? Sí, es muy pesado, pero no es imposible.
si usted se esfuerza en tratar a los demás como usted quiere ser tratado, el Señor nos va a honrar de tal manera que la gente se va a maravillar de las bendiciones que Dios va a traer a nuestra vida. La regla es amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si queremos recibir amor, primero tenemos que darlo. Mi abuelo tenía un dicho muy popular, muy común. Él decía, respeta para que te respeten. Tenemos que dar primero para poder recibir. La excelencia ética es simplemente recordar que así como quiero ser tratado, debo tratar a los demás, ya sea en la familia, en el matrimonio, con las amistades o con los vecinos. Te voy a contar una historia. Había un hombre que tenía una vecina, ¿verdad? Y esta vecina cada mañana barría su calle, su banqueta, y toda la basura y todo el polvo se la dejaba justamente frente a su puerta. Obviamente, cuando este vecino salió y vio la basura y el polvo frente a su puerta, ¿sabes lo que hizo? Tomó recogedor, tomó escoba, levantó ese polvo y esa basura y la llevó hasta su contenedor de basura. Y entonces bendijo a su vecina y le dice, te bendigo en el nombre de Jesús. Y aún le decía a Dios, Dios, Padre mío, bendice a mi vecino. Y así todos los días. Y así todos los días decía, Padre, bendigo a mi vecina, bendícela, Señor. Los que conocían de este problema, obviamente lo veían como algo ilógico, decían, está loco. ¿Sabes qué? Aviéntale la basura a su puerta. ¿Cómo es posible que todavía estés bendiciéndola? Pero él seguía en su tarea, Padre, bendigo a mi vecina. Señor, te pido que la bendigas en el nombre de Jesús. Este hombre era un cristiano. No se podía esperar menos de él. Un día, la vecina fue con él y le dijo, estoy sorprendida contigo. Nunca había conocido a una persona como tú en toda mi vida. Tú tienes algo distinto. Cuando yo me di cuenta de que no te enojabas con lo que yo te hacía, entendí que eres un cristiano de verdad. Entendí que tienes algo distinto y hoy quiero que me compartas de eso algo que tú tienes. Yo quiero que me hables de ese Jesús que tú tienes porque yo lo quiero conocer. Eso es tener una mentalidad de excelencia. Eso es hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos en nuestras manos. Eso es tener una buena actitud. Esto refleja a un Cristo extraordinario. Usted y yo somos la mejor publicidad que Cristo tiene en esta tierra. Mi pregunta es, ¿qué tipo de publicidad le estás haciendo a Jesucristo? ¿Cómo te conocen tus vecinos? Es muy triste recordar esa cita en la Biblia que dice, por causa de ustedes, el nombre de Jesucristo es blasfemado. Hay gente que no quiere saber nada de Cristo porque ha tenido malas experiencias con la gente cristiana. Cambiemos eso. Tenemos que cambiar ese comportamiento en nosotros. Por eso te decía, analicemos con la Biblia en la mano si nuestro comportamiento está de acuerdo a la palabra o la contradice. Colosenses capítulo 3, verso 17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Te voy a leer una versión que es palabra de Dios para todos y dice, siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Termino esta clase invitándote a que cada acción que tú hagas, cada palabra que tú digas, lleve ese sello de Cristo en tu vida. Que todo lo que tú digas y hagas en este mundo, hable de lo que Jesús hace en cada uno de nosotros. Necesitamos mostrarle al mundo un estilo de vida extraordinario para que anhelen ser como nosotros. El Evangelio de Mateo en el capítulo 5, verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que la gente con la que convivimos sea la que nos pida que les hablemos del mensaje de Jesucristo, atraídos por ese Cristo que vive en nosotros, atraídos por el espíritu dulce y amoroso que se desarrolle en nosotros, un espíritu diferente y tan sobresaliente que llame la atención, un espíritu que transmita la paz de Dios. Esa es la mejor manera de compartir el Evangelio y de que la gente pueda descubrir la vida de excelencia que Cristo puede traer también a ellos. De todo mi corazón deseo que puedas llevar a la práctica esta enseñanza del día de hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi